¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Punto y Aparte, una producción de la Dirección de Televisión Universitaria de esta nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mi nombre es Raúl Teja y en esta ocasión me encuentro en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano para platicar con el doctor Jacobo Herrera Rodríguez. Doctor, gracias por estar aquí en Punto y Aparte. Un altísimo honor. Si me permite, voy a hablar un poquito de su trayectoria. El doctor Jacobo Herrera Rodríguez es psicólogo de profesión, tiene una maestría en psicología educativa y es doctor en psicología. Cuenta con experiencia laboral en el sector de seguridad pública, específicamente en el área de psicología, y es profesor de pregrado y posgrado en diferentes instituciones de educación superior. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de nuestra universidad y coordinador de la División de Psicología de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Como autor, ha publicado decenas de capítulos y artículos de investigación en temas como penitenciarismo, violencias, pandillas y psicología criminológica. Por lo anterior, desde luego cuenta con perfil PRODEP y es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a hablar de sus líneas de investigación en este programa, que son la psicología criminológica y forense, factores de riesgo psicosocial a las violencias y la delincuencia y penitenciarismo. Doctor, nuevamente bienvenido a Punto y Aparte. Muchísimas gracias. Y creo que va a ser un programa muy interesante. Seguro que sí. Pues inicio, doctor, preguntándole sobre la primera línea de investigación que usted lleva a cabo, que es psicología criminológica y forense. Díganos, doctor, ¿cuáles son las diferencias entre psicología forense y la criminología? Okay. Sí, con mucho gusto. La psicología forense es una psicología que empleamos donde el psicólogo se convierte en un perito, es decir, un experto que va a llevar sus conocimientos científicos a los tribunales para dar cuenta de algún hecho, algunas aristas psicológicas que puedan ser de importancia. Por ejemplo, si una víctima ha tenido un nivel de daño, si ha desarrollado una psicopatología, o bien si una persona que está acusada de un delito también tiene un perfil que pueda implicar o sean necesarias ciertas medidas cautelares. También en tribunales de otra índole que no sean el penal, lo hacemos, por ejemplo, en derecho familiar, para encontrar o dar una opinión técnico-científica en materia de adopciones, de crianza, y es lo que hacemos, es básicamente llevar la opinión técnico-científica al ámbito de asesorar a jueces para que ellos emitan fallos que descansen en ciencia. Bien, doctor. ¿Y cómo se utiliza la evaluación psicológica en la investigación de los delitos? Ok. Cuando se inicia una judicialización de caso, pues se tienen que presentar pruebas, tanto la parte acusatoria como la parte de defensa tiene que presentar pruebas. Tenemos desde el 2008 un sistema que se ha modernizado y que, requiere que todo lo que se postule y se argumente sea descansado en probanza científica. Entonces las evaluaciones que hacemos normalmente privilegian ser paramétricas, haber estado estandarizadas y confiabilizadas, que eso recibe un tratamiento estadístico de bastante rigor para que se conviertan en auténticos medios de prueba en los que podamos estar con la certeza de que el descubrimiento tiene un amparo desde la ciencia. Bien, bien, doctor. Entonces aquí, ¿cuáles serían las técnicas o métodos que se emplean para evaluar la personalidad y la conducta de los individuos que se involucran en delitos? Ok. Bueno, absolutamente siempre entrevistar. No podemos hacer, y esto me parece una recomendación importante, por ejemplo, para la gente que está en pregrado, nunca el psicólogo debe evaluar y mucho menos dar una opinión si no ha entrevistado al evaluado. Hablamos, por supuesto, de entrevistas que deben tener una estructuración y también se robustece la evaluación
con pruebas, la gente coloquialmente las conoce como tests psicométricos, que tenemos instrumentación hoy día prácticamente para todos los rasgos de personalidad, rasgos cognitivos, rasgos de conducta, y según sea necesario para el asunto judicial que nos convoca, pues incorporamos una batería de pruebas más las entrevistas, y con eso pues tenemos completamos lo que se necesita para tener contundencia. Bien, doctor. Aquí le hago dos preguntas. ¿Cuáles son las principales teorías psicológicas que explican la conducta criminal y cómo se aborda el tratamiento psicológico de personas que han cometido delitos? Ok. Bueno, las teorías psicológicas prácticamente todas. La psicología tiene a grandes rasgos 3 grandes escuelas, muy conocidas todas ellas, ¿no? El psicoanálisis, el conductismo, el humanismo. Prácticamente desde todas se han hecho estudios, aunque han ido tomando contundencia, basado, por ejemplo, en publicables, las teorías conductistas, sobre todo un subenfoque que es el cognitivo-conductual, que básicamente lo que más ha descubierto y ha tenido pues un valor importante es que la conducta delictiva tiene más peso en el aprendizaje. Es decir, de aquella clásica pregunta de ¿se nace o se hace? Pueden ocurrir ambas, definitivo si hay predisponentes neuropsicológicos, biológicos, pero al final la incubación se da más en el medio ambiente, en lo que aprendemos, en lo que observamos, lo que nos da factibilidad a imitar comportamientos. Y el tratamiento justo se engarza con ello. Si muchas cuestiones son aprendidas, entonces hay una premisa que dice, las podemos reorientar, podemos hacer que reaprenda la persona que, por ejemplo, por citar una cosa, aprendió a resolver conflictos con violencia, podemos reorientar a que ahora los aprenda con una incorporación a su repertorio de nuevas cosas, ¿no? Como el diálogo, la conciliación, la mediación, entre otras. Bien, doctor. ¿Cuál es el impacto psicológico en las víctimas de crímenes y cómo se les puede ayudar? Obviamente depende de qué tipo de crimen, pero también hay que dejar claro, siempre hay un impacto. Claro. Por mínima que sea la conducta que haya lesionado a una persona, siempre hay un impacto. Pero obviamente hablamos de los delitos que más daño causan, victimológicamente hablando, son secuestros, homicidios y desapariciones. La desaparición es un tema punto y aparte por dejar esta cuestión de incertidumbre. No hay una certeza de que ya se puede elaborar un duelo y una despedida del ser querido, y por otro lado se empiezan a tejer algunas esperanzas, muchas veces basadas más en la fantasía que en una realidad, de que pudiera estar por ahí el ser querido. ¿Cómo contribuimos a rehabilitarlas o a ayudarles? Bueno, pues obviamente aplicando técnicas psicoterapéuticas. Creo que ahorita de una manera económica así lo podía dejar por el momento. Bien, doctor. Antes de ir al corte, le hago la última pregunta con respecto a este tema de psicología criminológica. ¿Cuáles son los desafíos, doctor, que enfrenta usted como psicólogo forense en su trabajo? Bueno, siempre es una gran responsabilidad porque tienes en juego la vida de personas. A lo mejor no depende como tal la continuidad en vida, como sería, por ejemplo, para el caso de un médico, pero sí que se imparta justicia. O sea, una persona puede ser encarcelada, a lo mejor injustamente, o el caso contrario, que alguien que implique riesgo no reciba un tratamiento o que una víctima no sea atendida. Entonces el desafío es encontrar la evidencia necesaria, los argumentos de fuerza para que la tesis de la que partimos se pueda defender bien. Bien, doctor. Ahora sí, si me permite, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos aquí a Punto y Aparte. Ubicado en el
municipio de San Carlos, Tamaulipas, el Cerro del Diente es otro de los atractivos naturales de la entidad, que se suma a formaciones montañosas como el Cerro del Bernal. Se estima que tienen 1.680 metros sobre el nivel del mar. Otras elevaciones de la sierra que acompañan al Cerro del Diente son el Cerro de la Virgen y el Cerro de San Pablo. Su ubicación ha contribuido para que esta región de Tamaulipas sea considerada en una isla ecológica que cuenta con ecosistema propio. En este lugar hay una amplia variedad de especies, entre ellas están venados, jabalís, pumas, armadillos, coyotes y ardillas. De igual manera, por la pasividad de su ambiente, es también un buen lugar para la observación de aves como búhos, palomas, codornices, correcaminos, gavilanes y cuervos. Entre otros que convierten a la Sierra de San Carlos en una reserva ecológica de Tamaulipas. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Estamos platicando con el doctor Jacobo Herrera Rodríguez. Él es psicólogo de profesión y vamos a entrar en su segunda línea de investigación, doctor, que es factores de riesgo psicosocial y las violencias y la delincuencia. Aquí le preguntaría, doctor, ¿qué es el riesgo psicosocial y cuáles son los principales factores de riesgo psicosocial que han identificado en relación con la violencia y la delincuencia? Sí, con mucho gusto. Un factor de riesgo, primero que nada, sí, solo es algo que aumenta la probabilidad de que ocurra algo que no va a ser benéfico o para una persona o para la comunidad. Cuando le agrego lo psicosocial, quiere decir que es un factor de riesgo que incide directamente en la parte de convivencia y de personalidad, con todo lo que implica, pensamientos, conducta de los individuos. ¿Cuáles son los que están muy involucrados en delincuencia? Son muchísimos. La delincuencia es un fenómeno que tiene multicausas, pero pudiera subrayar tres que precisamente la investigación nos ha permitido ver. Uno es el uso de sustancias, desde las legales, hay que decirlo, el alcohol y otros psicoactivos, porque desinhiben a las personas. Entonces, si bien a veces puede ser para bien y que alguien en una fiesta baile y se anime, hay gente a la que la puede animar a ser más violenta de lo que se atrevería a hacer en realidad. Otro más pasaría por el tema de desintegración familiar. Y uno más, la imitación directa. Vivimos ya de por sí desde hace aproximadamente 20 años, un México en general que se ha hecho pues, bastante más convulso que antes, y las violencias se empiezan a normalizar. Entonces perdemos la capacidad de asombro y por el contrario lo empezamos a ver como algo regular y como algo que puede ser en un momento dado un instrumento. Así es. Sí, yo recuerdo hace 20 años pues estas cosas no pasaban o pasaban esporádicamente, ¿no? Un asesino en serie, por ejemplo. Exacto. Ahora, en estos años ya es mucho más frecuente y ya, como dice usted, lo ve uno hasta cierta forma normal, ¿verdad? Así es. Bien, doctor, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen los factores psicosociales en el desarrollo de comportamientos violentos? Totalmente influyen. De hecho, serían las ramas de primera influencia, porque dictan lo que son valores, costumbres, ponen algo que llamamos la tasa de valoración de un comportamiento. Entonces, cuando se empieza a considerar que inclusive es bueno ser violento, ser bueno, por ejemplo, para tirar golpes y cosas así, pues se le da una ponderación social importante. Y hoy día tenemos muy valuado el tema de la violencia. Y tenemos, por el contrario, los que le podrían hacer contrapeso, o algunos de ellos que no están tan catalogados con un valor alto, ¿no? Entonces sí son de primera mano y se descargan a través de costumbres, tradiciones,
rituales. Por ejemplo, hay muchos grupos que en parte de su ritual de iniciación es un ingreso violento, como el caso de las pandillas, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué métodos, doctor, o enfoques utilizan para investigar y evaluar los factores de riesgo psicosocial? Podemos tener las dos vertientes. Al ser un problema social, tenemos la ventaja de poder ingresar al fenómeno por las dos rutas más tradicionales de la ciencia, cualitativa o cuantitativa. En la cualitativa, pues se busca más la interacción directa con actores sociales involucrados, entrevistarles, hacer grupos focales, hacer marchas con la comunidad. Las marchas, por supuesto me refiero a una técnica científica donde recolectas de una comunidad las necesidades y preocupaciones que tienen para que construyan su agenda. Le sirve a la comunidad porque se queda con esa agenda y le sirve al investigador porque recupera cuáles son los temas que están preocupando. Si nos vamos a la vertiente cuantitativa, pues hay los instrumentos muy clásicos en la investigación social, material psicométrico, encuestas, listas de cotejo, inventarios, sondeos, censos, etcétera, los cuales nos dan la ventaja que podemos tener gran cantidad de datos y convertir también esos datos en una muestra de la realidad. Bien, doctor. Interesante. ¿Y cómo influyen, doctor, las características de los grupos poblacionales en el riesgo psicosocial? Bueno, influyen porque al final dictan la pauta. Yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, en las clases con los chicos de aquí de la UAT, que les digo, miren, muchos de nosotros tuvimos la fortuna de que en el medio barrial donde crecimos se veía bien, se ponderaba el que estudiaras. Incluso los vecinos te decían, oye, supe que ya acabaste la prepa o te graduaste y te felicitaban. Ajá. Pero hay otras realidades donde eso al contrario sería motivo de un acoso social, de burla. Y lo que está ponderado es a lo mejor que te arresten o que ya hayas pisado un reclusorio, ya con una sentencia o algo así, va dando el estatus. Eso es, el ambiente dicta, el ambiente social dicta los valores con los que luego nos conducimos. De ahí que sí es bien importante, sobre todo cuando hay pequeños en casa, seleccionar dónde vivimos, cómo vivimos, cuáles son los valores que están ponderados en los lugares. Bien, doctor, y para cerrar con esta línea de investigación, le pregunto, ¿cómo pueden los factores de riesgo psicosocial identificados ser utilizados para implementar estrategias de prevención e intervención en el ámbito de la delincuencia? Ok. Bueno, de hecho es una de los finales que buscamos, ¿no? Una de las finalidades, que lo que descubramos no solo sirva al investigador para tener una producción, sino que trascienda en hacer programas focalizados. Esto quiere decir que en lugar de combatir bajo estrategias muy generales, como por ejemplo patrullaje o así, se dé atención en corto a los problemas que generan. Por ejemplo, si descubro que una comunidad padece mucho de consumo de alcohol, pues eso me lleva a que tenga que hacer programáticas ahí para reducirlo. Si hay violencia familiar, tengo que llevar a esa comunidad programas a través de distintas estrategias, talleres, cursos, campañas, para reducir eso. Y siempre evaluar que sí la estrategia en efecto esté impactando. Bien, doctor, si me permite, vamos a hacer nuevamente una breve pausa y enseguida regresamos. El origen de la celebración del Día de San Valentín se remonta hasta el siglo III en Roma, cuando gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir los matrimonios entre gente joven. Pensaba que si la gente estaba soltera, obtendría mejores soldados, más valientes y sin ataduras como familia o hijos. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y de forma clandestina decidió desafiar las órdenes del emperador. Valentín celebraba en secreto matrimonios, de ahí que San Valentín se convirtiera en el patrón de los enamorados.
Tras haber desobedecido a Claudio II, fue encarcelado y ejecutado el 14 de febrero del año 270 en Vía Flaminiana, donde después el Papa Juan I hizo levantar una iglesia bajo su invocación. Un par de siglos después, el Papa Gelasio I quiso conmemorar este bonito gesto que tuvo Valentín, haciéndolo santo y añadiendo el día de su ejecución al calendario litúrgico para celebrar el amor. En 1969, el Concilio Vaticano II quiso eliminar esta celebración, pero era demasiado tarde, ya que con el paso de los años se había convertido en un día de festividad y formaba parte de la cultura popular, una de las fechas más señaladas del año. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Punto y Aparte. Estamos platicando con el doctor Jacobo Herrera Rodríguez y ahora, doctor, vamos a tocar el tema de su tercera línea de investigación sobre el penitenciarismo. Y le pregunto, ¿qué lo llevó a investigar en este campo del penitenciarismo? Bueno, es muy buena pregunta porque de hecho eso tiene que ver con mi vida profesional actual. Recién egresado de psicología, fue el primer empleo que capté. Llegar al sistema penitenciario de mi lugar de origen, que es Aguascalientes, México, y me quedé por 9 años. Y allí me pareció muy interesante todo lo que se podía conocer, hacer, y no lo dejé. Cuando me convierto ya en un académico, pues decido que sea una de mis líneas de investigación, precisamente por la importancia que reviste. Bien. Y doctor, díganos cuáles son los principales desafíos psicológicos que enfrentan los internos en el sistema penitenciario. Bueno, primero, pues afrontar una sentencia no es cosa fácil, por todo lo que implica en pues el no tener el contacto directo con su familia, con sus amigos. Hay muchas crisis que se van detonando a lo largo del tiempo penitenciario, por ejemplo, captar una sentencia alta o que fallezca un familiar y que ellos no pueden estar en todos los rituales funerarios. El propio hacinamiento de estar con otras personas que no elegiste, que tienen problemas de carácter, porque evidentemente pues es una parte respetuosamente pero selecta en cuanto a que tienen problemáticas. Claro. ¿Sí? No lo digo en el sentido despectivo, por supuesto, sino en un sentido de focalizar en esa atención. Bien. ¿Cuál es el papel de la psicología en la rehabilitación de los internos para la reducción y la reincidencia? En la reincidencia, perdón. Hoy día el artículo 18 constitucional, que es del cual emana todo el tratamiento penitenciario en México, marca y encomienda que el profesional de psicología diseñe programas de actividades, así llamados, tal cual en la Constitución, para las personas privadas legalmente de su libertad, que es incluso un concepto que vino a refrescar el de interno. Ajá. Hoy día es persona privada legalmente de la libertad, y esos programas de actividades incluyen la psicoterapia individual, grupal, talleres, psicoeducación, campañas, intervención también con las parejas o con las familias, se puede llegar a realizar. Entonces es multimodal. Bien, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias o programas psicológicos han demostrado ser efectivos en el contexto penitenciario? Bueno, ahí el dato que voy a lanzar es importante. Hay unos investigadores, se llaman Donald Andrews y James Bonta, ellos son de Canadá, e hicieron un estudio grande en Canadá y Estados Unidos y descubrieron que el enfoque psicológico cognitivo-conductual era por mucho el más eficiente, comparado con otros enfoques, con otras estrategias. Acá en México, lamentablemente, carecemos de datos donde se hayan puesto, por ejemplo, a medición las estrategias y las actividades, sobre todo en contextos penitenciarios. En contextos no penitenciarios habría una coincidencia en que se ven muy bien los resultados de los enfoques cognitivo-conductuales. Bien, doctor. ¿Cómo puede la psicología
contribuir a mejorar las condiciones de vida en las prisiones y promover la reintegración social de los internos. Bueno, la psicología tendría la encomienda importantísima de modificar conductas y modificar también, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. Creo que es pertinente que para la audiencia haga esta aclaración. Es una terapia psicológica que busca cambiar ideas y pensamientos, porque nuestras ideas tienen mucho que, ideas y comportamientos, perdón, porque nuestras ideas tienen mucho que ver con cómo nos comportamos, ¿no? Si yo creo que una persona es buena persona, la voy a tratar en consecuencia con consideraciones, ¿no? Voy a ser afable. Si creo lo contrario, puedo tratarla con rechazo o incluso con agresividad. Entonces, la idea es modificar esos esquemas de pensamiento y de conducta, lo cual obviamente impactaría la calidad de vida intramuros, mientras están recluidos, y extramuros cuando se incorporen ya a su colonia, a su casa, con sus familias. Bien, doctor. ¿Qué retos se enfrenta al llevar a cabo investigaciones en entornos penitenciarios, usted personalmente? Mucho el tener acceso. Hay mucha resistencia a que ingresemos a investigar, precisamente porque algunos reclusorios pues, han tenido eventos que han comprometido la seguridad interna, y eso en consecuencia a la academia nos ha afectado en que los permisos no sean en la cantidad ni con la agilidad que desearíamos. Ese yo creo que el problema principal. Bien, doctor. Y ya para cerrar prácticamente el programa, le preguntaría yo, ¿cuál es la importancia de la colaboración entre psicólogos y profesionales del sistema penitenciario en la implementación de programas de intervención y rehabilitación? De hecho, para trabajar en una penitenciaría tiene que tener uno la apertura y después ya irte capacitando en el trabajo interdisciplinar y multidisciplinar, porque precisamente el origen de las conductas criminales tiene orígenes diversos, ¿no? Hay algunas aristas familiares, comunitarias, pero también hay biomédicas. También hay algunos tipos de enfermedades, de lesiones cerebrales, incluso una tumoración a veces puede generar que una persona sea violenta. Y desde luego psicológicas. Nosotros trabajamos más con el aprendizaje, lo que la persona ha adquirido en materia de ver cuáles son sus habilidades para conducirse en sociedad. Bien, doctor, pues no sé si quiera agregar algo más, algo que haya quedado por ahí pendiente en el tintero. Pues una que estoy convencido que el llegar a tener un mejor escenario en el país en materia de comportamiento violento y delictivo está en buena parte en engarzar la comunidad con la academia. Esto es un problema que no se va a resolver inyectando más violencia. Es un problema donde necesitamos aprender qué causas están tras del fenómeno y después combatirlas, pero en lo comunitario, una prevención primaria. Muy bien, doctor, pues no me queda más que agradecerle que nos haya acompañado aquí en Punto y Aparte. Como lo dije, un gran gusto, y siempre que sea requerido acá estaremos con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Y a usted que nos ve, no nos resta más que despedirnos, recordarle que puede sintonizarnos, vernos en las redes sociales. Recuerde que nos encuentra como TV Watt. Ahí puede usted ver el programa Punto y Aparte y la programación general que se produce en la Dirección de Televisión Universitaria. No, yo me despido y nos vemos en la próxima emisión.